El título de la serie es El camino a la gracia. Y el sermón de hoy, ya llegamos hoy al capítulo número 9. Capítulo número 9 de Deuteronomio, versículos 1 al 6. Y el sermón de hoy lo llamé, ahí lo tienen en su pantalla, el Dios soberano va delante de ti. El Dios soberano va delante de ti. Y recordaba yo dos creyentes que hablaban acerca de la salvación y uno estaba muy agradecido por la obra de Jesucristo y decía: por esa gracia de Cristo hoy soy salvo y tengo seguridad de mi salvación. Y le preguntó al otro que cómo sentía si fuera a morir hoy, qué pasaría, y él le contestó que se había portado muy bien los últimos 2 meses y que si moría en ese momento él tenía la seguridad que iría al cielo porque venía portándose muy bien y que por portarse bien entonces iba a ir al cielo. Y esto no es de ahora, esto es bastante antiguo, esta idea, y en la iglesia aún existe cierta corriente influenciada por este pensamiento de un hombre llamado Pelagio del siglo IV y V. De ahí viene lo que es el pelagianismo. Este hombre del siglo IV y V, un monje asceta, y él decía que el hombre podía acercarse a Dios si se esforzaba moralmente. O sea, si se esfuerza moralmente, el hombre está bien con Dios. Y ese esfuerzo moral haría que Dios se fijara en él y lo salvara. Y que era injusto que Dios castigara a una persona por pecar, pero que eso obligaba al creyente a estarse esforzando y esforzarse para ganarse la salvación. Hoy hay muchas iglesias que enseñan esto, y un portal sacó una frase enseñando el pelagianismo y decía: si no tienes una vida santa es porque no te has esforzado lo suficiente. O sea, la santidad depende del esfuerzo, pero vemos que la Biblia no enseña esto. La Biblia no enseña todo lo contrario. Y este hombre ha hecho mucho daño, pues obviamente fue declarado un hereje, tuvo grandes problemas con Agustín de Hipona y fue declarado hereje por la iglesia primitiva, como realmente lo es. Y hoy vamos a entender que en este texto de hoy, en este pasaje de hoy, vamos a entender esto: si yo me puedo salvar a mí mismo por mi justicia, y quién va delante de esa justicia si es que de verdad hay algún justo. Y vamos a leer el Deuteronomio, los invito a que vamos a nuestra Biblia, Deuteronomio capítulo 9. Vamos a ir a los versículos 1 al 6 y vamos a leer la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 9, versículo 1 al 6. Oye Israel, tú vas hoy a pasar al Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Leamos el versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído a Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Este es el pasaje que hoy el Señor nos ha traído y vamos a orar.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana y Padre, te pedimos que traigas claridad a nuestra mente, bendigas nuestros pensamientos con tu palabra y que podamos poner por obra, por práctica esto que nos enseñas, y necesitamos la luz, la guía de tu Santo Espíritu, Padre, en esta mañana, que podamos estar concentrados y que todo lo hagamos para tu gloria y tu alabanza, y es en el nombre de tu Hijo Cristo que oramos. Amén, Señor. Amén. Entonces, en esa introducción del pelagianismo encontramos de que todavía hay una corriente que piensa esto: si me porto bien, pues ahora tengo acceso al cielo. Tengo que esforzarme por portarme bien. Si me esfuerzo en esto, pues entraré al reino de los cielos. Y este texto nos invita a recordar algo que de lo que hemos venido estudiando, pues el pueblo va a entrar a una tierra, a Canaán, ¿cierto? Ese es el mensaje, que Dios tiene una tierra prometida a los patriarcas, se llama Canaán, y que este pueblo va hacia allá. Y ese pueblo, Canaán, se menciona unas 150 veces en la Escritura, aproximadamente. Y los cananeos se relacionaban con los pueblos egipcios, con los babilonios, tenían algunas relaciones comerciales y se caracterizaban por tener murallas muy altas y aproximadamente 9 metros de ancho. Es decir, eran ciudades impenetrables, eran ciudades que se cuidaban mucho, aunque tenían relaciones con los babilonios, con los egipcios, pero se cuidaban mucho en esa parte de la inseguridad y por eso construían eso. Tanto que no solamente eran las murallas, los hombres eran altos, grandes y fuertes. Y esto ocurre en la edad de bronce, por lo cual ya ellos habían empezado a construir lanzas, ya que eran hombres grandes y fuertes y fuera de eso tenían lanzas como armas. Entonces vamos a entender de qué nos sirve eso ahora en el texto. ¿Y quién era Canaán? Un nieto de Noé, hijo de Can. Recordemos que Noé tenía 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Can vio la desnudez de Noé y Noé lo maldice. Eso fue lo que sucedió y lo pueden leer en sus casas en Génesis 9:25. Le dice Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a tus hermanos. Y estos 3 hijos fueron los que se esparcieron por la tierra. Unos se fueron hacia Asia, que son los de Sem, los de Can, lo que es todo África, y Jafet, lo que es Europa. Ellos fueron los que poblaron la tierra. Y Canaán como tal no era una sola ciudad, era un conjunto de pueblos, de ciudades. Se mencionan, eran más de 7, se mencionan casi siempre los hititas, los pericitas, los heveos, amorreos, cananeos, girgaseos y los jebuseos. Esos eran los que habitaban esa tierra de Canaán y estos eran con los que el pueblo de Israel se iba a encontrar. Y esta tierra se la prometió Dios a Abraham en Génesis 12, 6, 7. Se los voy a leer. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Abraham a Jehová, quien se le había aparecido. Entonces vemos que es una promesa de Dios a Abraham, de que le iba a dar a la descendencia esa tierra. Entonces cada vez que avanzamos en el estudio de este maravilloso libro de Deuteronomio, crecemos en el conocimiento de los atributos de Dios y cómo Él ejecuta su plan soberanamente. Soberanamente Él ejecuta su plan. Y vamos entonces, ese texto que leímos de capítulo 9, 1 al 6, vamos a empezar a desarrollarlo. Y mire cómo comienza el versículo 1. Oye Israel, oye Israel. Hemos entendido que cuando se dice oye Israel, esa palabra no es solamente escucha, sino obedece Israel. Es como le está diciendo: pueblo, obedezca esto que les voy a decir. Ténganlo presente y obedézcanlo. Y miren cómo les dice: obedezca Israel, o oye Israel, tú vas a pasar el Jordán, versículo 1. ¿Y cuándo les dijo que iba a pasar el Jordán? Ahí está. Hoy. Tú vas a pasar hoy el Jordán. Había llegado el día de avanzar. De todo eso que habían escuchado en el primer sermón y el principio de este segundo, había llegado el momento
de dar pasos. Y dice, ahí está propósito, el propósito, ¿para qué iban a cruzar el Jordán? Para entrar a desposeer a naciones, aquí está, dos más, ojo, más numerosas y más poderosas que tú. O sea, estos muchachos iban a encontrar un pueblo más grande militarmente y con más fuerza. Era lo que se iban a encontrar. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Esa expresión significa impenetrables, inaccesibles. Así iban a mirar los hijos de Israel esas ciudades. No hay cómo penetrar, no hay cómo acceder a ellas. Esas murallas 9 metros de ancho, 9 metros de alto. Y ahorita vamos a ver la característica de los hombres que estaban en ellos, que ahí lo dice en el versículo 2. Un pueblo grande y alto, o sea, eran de gran estatura, hijos de los anaseos. Y mire lo que le dice Moisés a este pueblo, a estos jóvenes, de los cuales tú tienes conocimiento. ¿Recuerdan allá que había ido unos espías y habían vuelto diciendo, somos como langostas delante de ellos, son gigantes, no podemos entrar allá? Solamente dos dijeron, sí vamos a entrar, Josué y Caleb. Y mire lo que se oía en todos los contornos. Y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Por eso se llaman anaseos, hijos de Anac, personas altas, con lanzas, con un casco de plumas, cuidando unas murallas de 9 metros. Llegaba el pueblo de Israel y ¿cómo vamos a entrar ahí? No hay manera de entrar. Pero ellos tenían que hacer ¿qué? Obedecer. Oye Israel. O sea, la obediencia no es por lo que vemos. La obediencia es porque estamos bajo el plan de Dios y bajo el mandato de Dios. Por eso obedecemos. Es un plan soberano de Él. Y ese plan tiene una gracia. Está cubierto por una gracia, que es de la manera en que Dios actúa. Todos esos pueblos eran paganos. Israel también era un pueblo duro. Ahorita vamos a mirar cómo era Israel. Un pueblo infiel. ¿Cuántas veces habían abandonado a Dios? Pero Dios tenía un plan con ellos. Y ese plan se está ejecutando. Ese plan se está ejecutando. Entonces la obediencia de ellos no debería estar basada en lo que veían, sino que debe estar cimentada en esa gracia soberana de Dios revelada en su plan. Ya ellos habían escuchado el plan de Dios, que los iba a entrar allá, y había llegado la hora de avanzar. Y eso nos introduce, esta introducción quise llamarla, la gracia soberana de Dios anima a ser obedientes. Cuando entendemos que Dios tiene un plan, que todos estamos bajo ese plan, y ahora no hay otro plan. Dios no tiene otro plan. Dios no dice, uy, no, sí, esas ciudades tan grandes, tan amuralladas, estos muchachos les van a ir mal allá. Vámonos mejor, plan B, vámonos por otro lado. Solo hay un plan. Van a pasar el Jordán y van a entrar. Y se van a encontrar esto, pero van a entrar. Ellos tenían que avanzar, obedecer. Y por eso esa introducción quise llamarla así. La gracia soberana de Dios anima a ser obedientes. Cuando entendemos que estamos bajo un plan, bajo la gracia soberana de Dios, obedecemos. Nos motiva, nos anima, nos insta a obedecer. Pero cuando llegamos al versículo 3, Moisés va a decir algo tremendo, como comienza esa palabrita que está ahí. Entiende pues, mira cómo comienza el versículo 3, entiende pues, ustedes van a encontrar eso, pero consideren esto, tengan esto como primero, entiendan esto, hoy que es Jehová tu Dios el que pasa adelante. Eso es maravilloso, hermano. Entender eso es maravilloso. Ellos se van a encontrar esto, pero ellos tenían que entender que Dios era el que iba adelante. Y esa expresión, ¿qué significa? Que Dios va adelante. Ahí nos dice
¿qué? Como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Dios va adelante. ¿Qué quiere decir dentro del plan soberano? ¿Qué significará va adelante? Que Dios está al control. Es lo que significa eso. Dios está al control. ¿De qué? De todo. Eso es lo que dice ahí. Cuando uno entiende la soberanía de Dios, hay que entender 4 principios de la soberanía de Dios que nos da a entender que es que Dios es soberano. Sí, eso, Dios es soberano, pero ¿qué significa? Significa 4 cosas, o tiene 4 aspectos. Que Dios planea todo. Dios tiene un plan. Dios ejecuta ese plan. Él es el que lo ejecuta. Eso es lo segundo. Lo tercero, controla el plan. Él es el que lo está controlando. Y lo cuarto, Él gobierna ese plan para que solo Él tenga la gloria, para que nadie esté encima de Él. Esas 4 cosas significan que Él es soberano, soberanía, pero está cubierto de la gracia de Él. Esa gracia, como se llama la serie, de camino hacia la gracia, a la gracia. Es una gracia con un pueblo rebelde de Israel. Y dice, ustedes van a entrar porque yo se lo prometí a sus padres. Abraham había hecho algo para que Dios le prometiera eso. No había hecho nada. Estos jóvenes habían hecho algo para que Dios los entrara allá. No habían hecho nada. Esa es la gracia. Pero la gracia no es una gracia simplemente que Dios hace al dedo. No, Él cubre eso de su plan, de su soberanía, y por eso ese plan es que continúa avanzando. La soberanía de Dios va ligada a su voluntad, y esta hace que Él ejercite sus atributos en la soberanía. O sea, los atributos de Dios se ejercitan o funcionan en su soberanía. Por ejemplo, Cristo lo habla de una manera tremenda en Mateo 10, 29 al 30. Si quieren lo pueden buscar. De cómo Dios tiene el control de todo, el conocimiento de todo, esa omnisciencia de todo. Eso habla de su soberanía. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Oiga, ni un pajarillo. ¿Sabe cuántos pajarillos hay en el mundo? No hay manera de contarlos. Y no cae uno a tierra sin que sea la voluntad de Él. Y mire lo que sigue diciendo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, yo se la puse fácil al Señor en esa parte. Y mucho, ¿cierto? Y mucho que la pusimos fácil al Señor en esa parte. Pero aún todos nuestros cabellos, sean pocos, sean muchos, están todos contados. Esa es la soberanía de Él, el control que Él tiene de todo, de lo que se mueve. Y por eso quise llamar ese punto, la gracia soberana de Dios nos anima a entender que Dios está al control. Dios está al control. No sabemos qué nos vamos a encontrar, pero Dios está al control. Y estos jóvenes deberían entender eso. Por eso, como comenzó diciendo el versículo 3, entiende pues, consideren pues, que hoy van a entrar, pero Él es el que va adelante. El plan incluía destruir estos pueblos por su arrogancia, inmoralidad y su mismo paganismo. Y cuando uno entiende eso, que Dios hasta usa a este pueblo para juzgar a otros. Gracia soberana de Dios en su plan. Usa a este pueblo como instrumento para juzgar a los otros. ¿Qué plan? Y solo es uno, no hay 2. Así llamé ese primer punto. Se lo repito, la gracia soberana de Dios nos anima a entender que Dios va adelante, es decir, está al control. Cuando dice delante de ti, está al control. Y Él es el que va adelante haciendo su plan.
ejecutando su plan. Y por eso les dice, y tú los echarás. O sea, ustedes van a ser instrumentos para echarlos, pero Él ya los derrotó. Él ya los destruyó. Ustedes solamente van a entrar a echarlos. Tremendo. Pero hay una advertencia fuerte. Versículo 4. El pastor Alfredo hace 8 días hablaba de que conseguir cosas materiales no debíamos decir, bueno, ha sido mi inteligencia, no debíamos jactarnos de eso, reconocer que Dios es el que da todo. Y aquí es algo parecido a lo que Moisés les va a decir. No pienses en tu corazón, o sea, cuando ya lleguen allá, no piensen en tu corazón que Dios los haya echado delante de ti diciendo, mire esto, por mi justicia. Esto pasa es porque nosotros somos justos. Versículo 5, vuelve y léalo. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón. Versículo 6, no es por tu justicia. Versículo 6 dice claramente otra vez, por tanto sabe que no es por tu justicia. Eso nos aterriza un poco. Lo que está haciendo Moisés ahí es llevándolos a la humildad, a no decir nosotros somos mejores que esos pueblos, ellos son paganos, nosotros sí somos justos. Ellos no podían pensar así. Míralo como, vamos a leerlo completo. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar, oiga bien, para confirmar propósito, la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es maravilloso cómo el plan de Dios, que ya le había revelado a los patriarcas, se está cumpliendo, pero ellos debían guardar su corazón. ¿De qué? Del orgullo, creerse más justo que los otros. O sea, que esa gracia soberana que hay en la vida de una persona, de un creyente, debe llevarlo más bien a ser humilde y no arrogante. Debe llevarnos a hacer eso. Me gusta como lo dice el versículo 6, la Nueva Traducción Viviente. Debes, porque vamos a ir al 6 que nos explica esa parte. Por tanto sabe que no es por tu justicia, lo va a leer en Valera, después Nueva Traducción Viviente. Por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Y mire por qué. Porque pueblo duro de cerviz eres tú. Ahí ya los bajó. No se crean justos porque ustedes han sido un pueblo duro de cerviz. Y si no recuerden lo que pasó allá, que Moisés estuvo 40 años allá en un monte ayunando, y cuando bajaron, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Adorando un becerro de oro. Estaban adorando un becerro. Apóstatas. Y esos apóstatas, Dios estaba realizando su plan con ellos. Y mire cómo dice la Nueva Traducción del el versículo 6, debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. Ahí lo dice así, no porque tú seas bueno, porque no lo eres. Así lo dice, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Ahí usa esa palabra la Nueva Traducción Viviente. Terco, en el original es obstinado, o figurativamente esa palabra tiene que ver con apostasía. ¿De qué se iban a jactar? Un pueblo duro de cerviz. ¿De cuál justicia podían jactarse? De ninguna. Y por eso este punto lo quise llamar la gracia soberana de Dios nos enseña a ser humildes. Eso es lo que debe ser la gracia soberana de Dios en mi vida, a ser humilde, no decir, no, yo siquiera no estoy en la esquina bebiendo y viendo el partido de la Unión Magdalena, yo sí estoy aquí en la iglesia adorando a Dios. Es por mi justicia, no es por nuestra justicia, es por esa gracia soberana de Dios que está bajo un plan que Él
planea, ejecuta, controla y gobierna. Ahí está. Ese es el Dios de la Biblia. No comparte su gloria con nadie, porque Él es el dueño del plan. Él es el arquitecto de todo. Él fue el que construyó todo. Y cuando uno llega al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo lo habla muy claramente en Lucas. Vamos a ir a Lucas, de dos personas que estaban orando. Es una parábola, pero nos enseña algo de esto. Ahí en Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18. Mire esta parábola del fariseo y el publicano. Mire cómo comienza Jesús la parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Mire cómo comienza diciendo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y mire, le refiere a esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que tengo aquí al lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, y mire el contraste del publicano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué diferencia de oración. El orgullo de uno: siquiera no soy como estos, yo sí ayuno, vengo a la iglesia, diezmo, hice el curso de conexión, membresía, yo soy justo. No como esos que están allá parrandeando el 24. Yo sí soy justo. Ojo con ese orgullo. Por eso Moisés le dijo a ellos: no piensen en su corazón así. Sean humildes. No piensen en su corazón de esta manera. Y Cristo aquí nos lo enseña en esa parábola. Sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Por qué debemos entender? Mire, hermanos, no hay nadie justo. Pablo lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Si quiere anótelo, vaya en su Biblia. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, recuerden, en el Antiguo Testamento Jehová dijo, pero en el Nuevo Testamento encontramos como está escrito, como está escrito, como está escrito. Y mire qué es lo que está escrito: no hay justo ni aún uno. O sea, ¿cuántos justos hay hoy? 0. Solamente hubo un hombre justo, nuestro Señor Jesucristo. No hay quien entienda, versículo 11. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. O sea, todos estamos desviados. El pecado afectó nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Nacemos desviados de Dios, ajenos a su voluntad. Pablo ahí recordó el Salmo 14, 1 al 3, el Salmo 14, 1 al 3 y el Salmo 53, 1 al 3, donde dice lo mismo: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Pablo enseña esta verdad, tanto a gentiles como judíos les dice: no hay justo ni aún uno, para llevarlos a Cristo. El pecado ha afectado la voluntad del hombre, pero por eso está la gracia soberana de Dios. Viene sobre una persona y hace que caiga ese velo y que entienda que es un pecador, entienda que está en bancarrota espiritual y pueda arrepentirse. Cuando escucha el Evangelio pueda entender y decir: necesito mi Salvador, estoy en bancarrota, soy un pecador, he hecho un poco de cosas y no me sirven para nada. He dado mercados a los pobres, le he dado comida al Señor que pasa todos los domingos, le sirvo y nada de eso me hace justo. Dice la palabra que nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios, pero solo la obra de justicia de Cristo es la que nos hace
entrar al reino de los cielos y que podamos estar cerca a Dios. No hay otra manera, es a través de la justicia de Dios. Y aún así no podemos decir que somos justos, sí podemos decir que hemos sido declarados justos. Ahí lo que vimos en Lucas es una explicación en esa parábola de lo que es la justificación por fe o la justificación. Esa persona acepta y dice: sé propicio a mí que soy pecador, necesito un salvador, no me puedo salvar por mí mismo. Pero el otro ya se creía justo, dijo: ya, yo no necesito a nadie, es más, no necesito ni a Dios, porque me salvo es por mi justicia. Y por eso Moisés le dice a estos jóvenes: no hagan tal cosa, porque ustedes también son un pueblo duro de servicio. Ahí podemos ver la gracia. Estos pueblos eran impíos. ¿Y cómo era Israel? Igual, duro de servicio. Todos nosotros, duros de servicio. Estamos más inclinados a la apostasía que a continuar buscando al Señor. Cualquier cosa nos afecta la relación con Dios. No me saludó tal persona, me afectó la relación con Dios. Detalles tan pequeños y tendemos a desviarnos, Por eso la gracia soberana de Dios es la que actúa en mi vida para que yo persevere, para que yo obedezca y para que sea humilde. Me hace entender que tengo que ser humilde. Entonces, vimos la introducción, que la gracia de Dios lo primero que hace es que nos anima a ser obedientes. Oye, Israel, obedezcan. ¿Qué se va a encontrar allá? No sé. Solamente obedezca. Pero hay una garantía: Dios está al control. En ese plan soberano, Dios va adelante y está al control. A veces, yo cuando oro regularmente no digo: Señor, toma el control, porque sé que Él ya lo tiene. Lo que sí le digo es: Señor, gracias porque tienes el control de esto. Gracias, Señor. Y eso me da descanso, me da paz, me da seguridad de que no soy yo, de que Él es el que va adelante. A Él no se le ha salido nada de control. Vea, así la noticia más trágica del día de hoy puede ser la que sea, Dios está al control. Cuando a Job le acabaron Satanás le atacó los hijos, la familia, la economía. Mira esta expresión de Job: voy a reprender a Satanás porque me quitó todo. Voy a atar a Satanás. ¿Sabe cómo oró Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Yo lo voy a adorar. No empezó a zapatear, a dar vueltas y voy a ayunar, es que Satanás me quitó. Él no empezó a decir nada de eso. Jehová dio, o sea, esto está en el plan soberano de Dios. Él dio y Él vuelve y me quita y vuelve y me da, si es su voluntad. Por eso debemos orar entendiendo eso, que Dios nos oye si oramos conforme a su plan soberano, a su voluntad. Él nos oye. Y por eso entonces vemos que esa gracia soberana de Dios nos anima a la obediencia, nos anima a entender que Él está al control y nos enseña a ser humildes, a parecernos a Cristo en humildad. Y aunque Israel también era un pueblo terco, pues Dios soberanamente los usaba como instrumentos para ejecutar su plan, conforme a la promesa que le dio a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Esto habla de que esos atributos de Dios se ejercitan en su soberanía. Eso es lo que significa, no es solamente decir, no, Dios es soberano, no, es entender qué es que Dios es soberano. Todo se rige por esa soberanía y esa gracia actúa eficazmente en los hijos, en la salvación. Aún en la salvación, eso es lo más importante, la salvación está bajo la gracia soberana de Dios. ¿Qué debemos estar nosotros atentos al Evangelio? ¿Y qué tenemos que hacer?
creer en el Evangelio y arrepentirnos. Creer en Jesucristo y arrepentirnos. Y uno diría, pero Dios es como injusto, ¿cómo así que? Pero de pronto Pelagio peleaba con el Salmo 115. 3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace como le place. Eso, ¿cómo así? Y de pronto a alguien aquí ese versículo no le gusta. Él hace lo que le place. No tiene que pedirle permiso. Venga, hermano Omar, ¿usted qué opina? ¿Me saldrá mal eso o bien? No, Él hace como le place. Y lo confirma el Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Y dónde? Allá en los cielos, aquí en la tierra, no, aquí es diferente. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Léalo bien, Salmo 135:6. O sea que Dios está al control de todo en todo lugar. En todo lugar. No es que del cielo para allá sí, del cielo para acá no. En todo lugar. Isaías lo dice también de esta manera. Aún antes que hubiere día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, mire la pregunta que hace, ¿quién lo estorbará? Mire, esos pueblos eran grandes, inaccesibles, murallas hasta el cielo, y no iban a poder detener el plan de Dios. Y ellos entraron ahí. Este pueblo pequeñito, pueblo insignificante y pequeño, entró a donde había unas murallas que no había manera de entrar. Iba a derrotar unos gigantes que no había manera de derrotarlos militarmente. Porque todo el mundo decía, ¿quién podrá sostenerse delante de los anaseos? ¿Quién podrá? Nadie se puede detener. Ese plan soberano está cubierto bajo la gracia soberana de Dios. Pero esto no excluye al hombre de su responsabilidad. Aunque todo está bajo un plan soberano, no excluye al hombre de ser responsable delante de él. El hombre es responsable de creer en Cristo, porque es el único medio de salvación, y se tiene que arrepentir. Cuando Pablo habla todo esto en Romanos, y con esto quiero terminar, Pablo hace una disertación tremenda hasta la elección justifica. O sea, Pablo se da un paseo teológico en Romanos, explicándole a los romanos como tal, a quienes está dirigido. Pablo le queda solamente un versículo que va a aparecer en la pantalla, y quiero que lo leamos juntos. Pablo le queda solamente decir esto, porque es que no hay otra cosa que decir cuando entendemos el plan soberano de Dios. No queda sino esto que vamos a leer todos al unísono. Eso nos ayuda a ser obedientes, a saber que Él está al control y a ser humildes. Pablo habla del pueblo de Israel, habla de los gentiles, cómo ese plan de Dios trabaja, funciona, cómo aun cuando la plenitud de los gentiles entre, vuelve Israel al escenario. Pablo está haciendo algo tremendo explicando esto, pero Pablo, el apóstol, mire cómo termina diciendo. Vamos a leerlo todos al unísono, a la cuenta de 3. Romanos 11:33. Cuando uno entiende el plan de Dios, le queda solamente decir esto, porque hay muchas cosas que de pronto no entender. A la 1, a las 2 y a las 3. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ay, tremendo como termina. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra.